Rey, gracias, amado. ¿Cuántos tienen alabar el nombre del Señor? Con las palmas arriba. Con gozo porque es para Él. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por favor, pónganse de pie. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, gracias te damos, Señor, Rey de los cielos, eterno Dios del universo, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el Dios bueno. Eres tú el Dios santo, el Dios que nos bendices y nos levantas, Señor. Gracias por las cosas grandes y maravillosas que tú hiciste, que estás haciendo y que harás en nosotros, maravilloso Dios. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo lo quiere establecer? ¿Un cristiano de poder o la iglesia de poder?
¿Cómo lo quiere? La iglesia del poder. ¿La qué? La iglesia. El hermano dijo, la iglesia del poder. ¿Allá? Cristianos del poder. Entonces, la iglesia está conformada por cristianos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Cristianos de poder o iglesia de poder. ¿Usted y yo tenemos o no tenemos? Claro, claro que sí. Tenemos poder. ¿Por qué tenemos poder? Ahora, ¿qué es poder? Para que no haya un malentendido. Poder es la autoridad que Dios nos dio a través de Cristo. Es la autoridad. Y la autoridad en la parte espiritual, ¿cómo se entiende? Poder. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando Cristo llegó a nosotros, cuando el Espíritu Santo llegó a nosotros, ¿de qué nos revistió? De poder, o sea, de autoridad. Esa autoridad espiritual que en el mundo natural el ser humano no tiene. La persona que no tiene a Cristo no tiene poder, no tiene autoridad espiritual. Tiene el poder natural, la autoridad natural, que le delega el patrón, que le delega... Afuera. Pues la autoridad que le delega el patrón, el papá, la mamá, el tío. Entonces es una autoridad natural. Pero a usted y a mí el Señor nos dio una autoridad espiritual. ¿Para qué nos dio autoridad espiritual? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para libertar los cautivos, para compartir la palabra y que la persona salga del gobierno de las tinieblas, para que la persona recupere lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la salvación. Y entonces a través de Cristo, usted y yo, ¿qué recuperamos? Recuperamos la salvación. Pero esa salvación viene con autoridad, viene acompañada con autoridad. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad. ¿Cómo así que la autoridad y el dominio propio? Sencillo. Cuando la tentación llega, usted y yo, ¿qué podemos hacer? En el nombre de Jesús se va, la echo fuera. ¿Y qué pasa con la tentación? ¿Qué pasa con el espíritu inmundo que viene a tentarnos? Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque en usted y en mí, ¿qué hay? Hay una autoridad establecida o dada por Dios. Por eso necesitamos tener claro que usted y yo somos o un cristiano o una iglesia de poder. ¿Por qué? Porque si en usted y en mí, si en la iglesia del Señor está Cristo, hay autoridad. Él dice, y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y el Señor nos dio autoridad ¿para qué? Para atar y desatar. Para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar y para edificar. Ahora, ¿esa autoridad está en dónde? Por encima de las autoridades naturales. ¿En dónde está? Por encima de la autoridad natural. Dicho de otra manera, o más fácil, está por encima de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad máxima de Colombia? El presidente. Pero la autoridad que Dios a usted y a mí nos dio está por encima de la autoridad del presidente. Miren lo tremendo, que es algo que muchas veces usted y yo no entendemos o no hacemos. Lo entendemos, pero no lo hacemos. Tenemos una autoridad. Entonces, la autoridad tiene mucho que ver con esto. Lea Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 11:12. 4:12, Hebreos 4:12.
6:11. No, 4:12. 4:12, Hebreos 4:12. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Hay algo tremendo. Nuestra vida se llena de ¿qué? Se llena de potencia, se llena de poder. ¿Y qué? Cuando usted y yo vemos, tenemos o se manifiesta en nosotros ese poder. Cuando usted y yo, ¿qué hacemos? Guardamos y sostenemos lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué recibimos? ¿Qué recibe el cristiano? El Espíritu Santo. ¿Qué recibe el cristiano? Recibe la palabra. ¿Qué recibe el cristiano? La presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos yo que mantener? Mantener avivado el Espíritu. Mantener la palabra en cada uno de nosotros. Y hacer lo que nos corresponde para que la presencia de Dios, o para que usted y yo permanezcamos en la presencia de Dios. Ahí está, ahí que vemos. Vemos la autoridad, vemos el poder de Dios. Pedro, ¿por qué sanaban los enfermos? Porque ellos permanecían en la presencia de Dios, porque ellos tenían claro que tenían el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el poder de Dios que se manifiesta ¿para qué? Para liberar, para sanar y para levantar. Ahora, Pedro y Pablo eran personas sobrenaturales o eran personas naturales. Eran personas naturales llenas del Espíritu Santo. Eran personas naturales que estaban en donde, en la presencia de Dios, se convierten de naturales a espirituales, pero en un mundo natural. ¿Para qué esto? Para que usted y yo tengamos, que usted y yo, si hacemos lo que Pedro y lo que Pablo hicieron, va a pasar lo mismo que pasó con ellos, va a pasar con nosotros. ¿O no? Amén. Va a pasar lo mismo. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo? Porque muchas veces dejamos de hacer lo que hacía Pedro y lo que hacía Pablo. Vamos a ver, entonces, ¿qué es una iglesia de poder? ¿Cuándo la iglesia tiene poder? ¿Cuándo la iglesia ve el mover de Dios? ¿Cuándo la iglesia es una persona que hace uso de la autoridad espiritual que Dios le ha dado? Vaya conmigo al libro de Filipenses 2:12. ¿Y qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cuándo la iglesia es una iglesia de poder o cuando el cristiano es un cristiano de poder? Cuando se ocupa ¿en qué? En la salvación. ¿Cuando se ocupa en qué? En la salvación. Y cuando se ocupa en la salvación, ¿qué implica la salvación? Es que la persona tiene el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es el respeto a Dios. Es aquello que donde usted y yo estamos nos lleva a siempre hacer una buena presentación. ¿De quién? Del Dios Todopoderoso, hacer una buena presentación de Cristo. El temor a Dios implica es que aunque usted y yo veamos, aunque usted y yo hagamos, oigamos, ¿qué pasa? No hacemos lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama respeto. ¿Qué es el temor a Dios? Es el respeto a Dios. Y cuando en un cristiano o en una iglesia hay respeto a Dios, hay santidad. En esa persona, ¿qué hay? Hay un buen testimonio. En esa persona, ¿qué hay? Está la presencia de Dios. Y donde quiera que está, ¿qué dice la palabra? Que la persona que se someta a Dios está resistiendo ¿a quién? A Satanás. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? Tiene que huir. No puede estar en esa persona, no se puede arrimar a ella, porque si la presencia de Dios está, si la santidad está, el pecado tiene que huir. Así escuche, así vea, no va a hacer lo que hace el mundo. Entonces, esa persona o esa iglesia, ¿cómo mantiene? Mantiene con la autoridad de Dios. ¿Y dónde se va a ver la autoridad de Dios? Primero, ¿en dónde? En la casa. Y después, donde quiera que la persona esté, donde quiera que ese cristiano esté, donde quiera que esa iglesia esté, la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque si hay temor de Dios en la persona, siempre va a ser una persona de ¿qué? De buen testimonio. Ahora, ¿cuándo en la persona, cuándo en la iglesia o en el cristiano
Hay poder de Dios. Vaya conmigo al Salmo 27, el verso 4. Verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entonces hay algo. Un cristiano o una iglesia se va a manifestar el poder de Dios en ella cuando ¿qué? Cuando esa persona tiene sentido de pertenencia. ¿Qué tiene? ¿Qué debe tener? Sentido de pertenencia. Bueno, ¿cómo así que sentido de pertenencia? Es muy fácil. Usted y yo, ¿qué somos? Somos la iglesia del Señor. ¿Usted y yo qué somos? Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿o no? Ahora, si usted y yo somos la iglesia del Señor y somos parte del cuerpo de Cristo, me está diciendo, ustedes son usted. Me está diciendo, usted es propiedad de Dios. Entonces yo me tengo que comportar como ¿qué? Como lo que soy. Pertenezco. ¿A quién pertenezco? Pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo. Me toca comportarme como lo que soy. Entonces la persona ¿qué hace? Tiene sentido de pertenencia. Al tener sentido de pertenencia, ¿qué me está diciendo? Que es una persona que siempre saca tiempo ¿para quién? Para las cosas de Dios. Siempre saca tiempo. Primero va a trabajar. Y después de que trabaja, entonces ora. Después de que trabaja, lee la palabra. Primero saca tiempo para el Señor. Ora, lee la palabra. ¿Y qué hace? No deja de congregarse. ¿Por qué? Porque es demostrar que tiene pertenencia. Tiene una identidad clara. Y usted y yo con quién nos tenemos que identificar. Primero con Dios, con Cristo. Y segundo con quién. Con la iglesia del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo así que con la iglesia? Claro, porque usted, esta iglesia, aunque es pequeña, es parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo nos tenemos que identificar como parte del cuerpo de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? De vez en cuando puedo. Mañana. No. La palabra dice, no dejen. ¿Cuál tiene que ser la mejor amistad o la mayor amistad entre nosotros, con nosotros? Es la amistad con la iglesia, la amistad con el hermano, la amistad con la hermana. ¿Por qué? Porque entre cristianos la palabra me habla claro de que hay comunión con Cristo, pero la palabra me dice que en el mundo ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué amistad hay entre el mundo y Dios? No hay ninguna amistad. Pero ustedes tenemos que tener claridad que si tenemos amistad con Dios, ¿con quién me tengo que identificar? Con los amigos de Dios. Si yo soy hijo de Dios, ¿con quién me identifico? Con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el ¿qué? El mismo sentir. Hay unidad y hay unanimidad. Entonces, usted y yo necesitamos tener ese sentido de pertenencia, identificarnos. Ahora, ¿por qué usted y yo nos tenemos que identificar con la iglesia? Porque hay algo claro. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Dividir. ¿Qué hizo? Dividir. ¿Qué eran los demonios? Eran ángeles que descendían a Dios. Pero cuando escucharon a Satanás y se rebelaron, quedaron como ángeles caídos. Pero ¿cuánto se llevó Satanás? Una cantidad, o sea que dividió los ángeles. ¿Por qué usted y yo necesitamos tener identidad con la iglesia? Porque la identidad con la iglesia me está diciendo que usted y yo estamos divididos, pero divididos del mundo, divididos de la carne, divididos de las obras de las tinieblas, y tenemos unidad con las cosas de Dios, unidad en el Espíritu, y a eso estamos llamados, a tener unidad. Ahora, la unidad que trae unanimidad. Por eso necesitamos tener claro que usted y yo somos ¿qué? La iglesia del Señor, que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos estar ¿cómo? Unidos. La palabra dice que cuando el hombre y la mujer se casan, ¿qué son? Una sola carne.
Por eso necesitamos tener claridad en que usted y yo somos uno con el Señor, porque Él nos compró. Entonces tenemos que permanecer ¿cómo? En esa unidad. Y para permanecer en la unidad tengo que tener algo que se llama como sentido de pertenencia. Si no tengo sentido de pertenencia, ¿cómo estoy? Dividido. ¿Y la división es de quién? Es de las tinieblas. ¿Cuándo la iglesia tiene poder? Vamos a mirar. Vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 2, el verso número 20. ¿El libro de qué? Gálatas. ¿Gálatas qué? 2:20. Ya no vivo yo. Edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hay algo que usted y yo necesitamos tener claro. Ese no era el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Claro. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero estamos hablando del 20. Gálatas 2:20. ¿Ese fue el que dijo usted? Y es aquí dice. No. Esta no El explico fue que leí los Efesios. Me confundí. Sí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hay algo tremendo. Si Cristo vive en mí, si yo estoy juntamente con Cristo crucificado, o que está diciendo, usted es una persona que está muriendo a la carne. Porque la crucifixión de Cristo, ¿a dónde lo llevó? A morir en la carne, a morir el cuerpo, no el espíritu. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si usted es una persona que tiene poder, es alguien que es un guerrero o una guerrera espiritual. Es un guerrero o una guerrera. ¿Por qué tengo que ser un guerrero? Porque la palabra me dice que Dios me dio autoridad, dice, y lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo, lo que ustedes aten en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que escogió a los apóstoles y les dio autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, a usted, a mí, ¿qué nos corresponde? Hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque usted no está luchando por su cuerpo, usted está luchando por su alma. Porque el enemigo quiere gobernar al ser humano. Él lo quiere gobernar. ¿Dónde lo quiere llevar? A estar siempre alejado del Señor. ¿Qué quiere hacer con la iglesia? Apartarla del Señor, volver al cristiano atrás. ¿Para qué? Porque ¿a qué vino Satanás? Juan 10:10 dice, porque ¿a qué vino el ladrón? Vino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo tenía la obra. ¿Cuándo comenzó su obra? Cuando la desobediencia de Adán y Eva. ¿Por qué hay enfermedad en la humanidad? Por la desobediencia. Por la desobediencia. ¿Por qué hay tanta destrucción? Por la desobediencia. Pero Cristo vino a ¿qué? A restaurar lo que se había perdido. Entonces él dice, si ya no vivo yo, dicho de otra manera, ya usted no vive bajo su voluntad, usted no hace la voluntad suya, no hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Usted, el cristiano que está en el Señor, hace la voluntad de Dios, hace lo que Él le dice, cuando le dice y como se lo dice. Porque aquí estamos llamados. Pero la desobediencia me va a dejar abajo. Puedo decir, Señor, Señor, Señor. ¿Hacíamos eso o no hacíamos eso? Señor, mire esto, Señor, mire aquello, Señor, deme lo otro, Señor, por favor. Pero si yo estaba apartado de Dios, dígame, ¿la oración sube a la presencia de Dios? No, la oración no sube, porque el pecado es un impedimento, la desobediencia es un estorbo, la desobediencia es una oposición, la rebeldía es una oposición entre Dios y yo. Vaya conmigo a Isaías 59.
Lean el 1 y el 2. O más bien se lo leo. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Para oír. Lean el 2. Pero vuestra iniquidad es Nuestro Dios, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para que Él no escuche. Entonces no es porque digamos, sino porque para que entremos al reino de Dios. Todo el mundo dice Señor, Señor, sí. Todo el mundo lo dice. Pero una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo obedezca. Y estamos llamados a obedecer porque la obediencia me lleva a donde? La obediencia me lleva a la salvación. La obediencia me tiene en la presencia de Dios. La obediencia trae cambio. La obediencia trae liberación. La obediencia. Entonces, no es porque digan, sino porque hay un refrán que dice que los hechos dicen más que 1000 palabras. Y el amor a Dios, ¿qué hay que hacer? La pregunta, Dios nos ha demostrado su amor a nosotros, nos lo ha demostrado. Pero el que espera que usted y yo le demostremos a Él que realmente lo amamos. ¿Y cómo le demuestro yo a Dios que lo amo? Cuando yo obedezco su palabra, porque la palabra dice que el que obedece la palabra es el que realmente me ama, dice el Señor. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A obedecer la palabra. Porque si yo no la obedezco, no estoy haciendo nada. Ahora, obedecer la palabra, ¿qué implica? Es una guerra. ¿Qué es la obediencia? La obediencia se convierte en una guerra, porque el enemigo no quiere que usted y yo obedezcamos. Y muchas veces obedecer, ¿en qué se convierte? En algo como, uy, ¿será que sí? ¿Será que sí? Hay momentos que obedecer se nos vuelve difícil. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice la palabra? Lo que usted ate en la tierra y lo que ustedes aten en la tierra es no aceptar. Es no aceptar ese argumento que el enemigo le dice. No vaya al culto, no lea la Biblia. No, qué pereza. Pero usted, ¿para qué lee tanto? Si usted ya lleva es que usted la ha leído muchas veces. Usted ya la conoce. Orar. Pero es que usted ora y ora y ora y mire que a usted no le responde Dios. Ese argumento viene de parte de quién? Viene de parte del enemigo. Ahora, ¿qué me toca a mí? Ese argumento que llegó, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque la palabra me dice que Dios, ¿qué hace? Ha inclinado su oído para escuchar la oración de sus hijos. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que la oración del justo hace que ¿qué? Que Dios se goce. Entonces, ¿a mí qué me corresponde? Orar y creer que estoy orando. Señor, aquí estoy. Y que Dios nos está escuchando. Mírelo de esta manera. ¿Usted cree que el Señor está escuchando lo que estamos haciendo hoy? Sí. Lo que se hizo. Sí. Él está viendo lo que estamos haciendo, claro. Pero el enemigo, ¿cuántas veces le pone a usted en la mente? Esa iglesia tan pequeña. No, allá no está Dios. Es que Dios está en aquella donde hay 2000. ¿Para qué? Para que usted se vaya. Para que usted se aleje. Porque el enemigo lo que quiere es llevarnos a qué? A la incredulidad. Y él pone argumentos que parece que son como muy reales. Pero la parte espiritual me dice que el enemigo siempre quiere destruir. ¿A usted a mí qué nos corresponde? Atar, reprender y echar fuera. Y es lo que muchos cristianos no hacen. Pues un cristiano quiere ver el poder de Dios, debe hacer guerra espiritual. Porque a eso estamos llamados. ¿A qué somos llamados? A ser guerreros.
Y ser guerrero es oponerme al pecado, es oponerme a las cosas de las tinieblas, es oponerme a lo que Él quiere hacer. ¿Qué hace el enemigo? Satura la mente con el pasado. Usted es, o a usted le hicieron, o a usted le dijeron. ¿Y usted y yo qué tenemos que hacer? Una guerra espiritual que nos corresponde hacer. ¿Cuál será? Perdonar al que nos ofende. Cuando perdono al que me ofende, estoy quitando la oposición, el estorbo a la oración. Porque la falta de perdón es un estorbo. Pues mire lo tremendo. Bueno. Segundo punto. Para que el cristiano, la iglesia sea de poder, hay que tener algo claro. El querer y el poder es de Dios. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando el cristiano tiene poder de Dios, ¿cuánto el cristiano tiene poder de Dios? Amén. ¿Cuánto lo tiene? Pues eso es la voluntad de Dios. Cuando la persona, miremoslo no, se los explico de esta manera. Usted está en la casa. Y usted le hace una pregunta: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no veo esto? Y le llega allá al corazón o a la mente: haga un ayuno de 3 días. Un ayuno de 3 días. Es la respuesta del Señor. ¿Por qué llega eso? Y insiste y persiste: haga un ayuno de 3 días. Después vuelve a decir: haga un ayuno de 300, haga un ayuno de 3 días. Entonces, cuando el cristiano, la iglesia tiene poder de Dios, cuando la iglesia hace lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque Él pone el querer como el hacer. Es Él el que pone el querer como el hacer. Se los voy a decir, se los voy a explicar o se los voy a recordar. Hace como 15 días yo bajaba y me fui a comprar unos pantalones y me fui a comprarlos. Pero pasé por allí, donde hay una peluquería, y al pasar: tráigales pan de uno, tráigales pan de uno, tráigales pan de uno, tráigales pan de uno. ¿Listo? Listo, yo fui, compré los pan de uno y los traje. Tráelos para acá. Pero mientras estaba ahí, me hicieron una pregunta y comencé a responder la pregunta, pero fueron llegando personas que no conocían de Dios y escucharon la respuesta. ¿Qué tenía el Señor? Yo no sé. ¿Qué les dijo? Tampoco lo sé. Pero yo sé que cuando Dios pone el querer como el hacer y uno hace lo que Él le dice, uno ve la gloria de Dios, uno ve la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco, tengo unanimidad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Avivamos el espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Recibiréis poder. Por eso necesitamos avivar el espíritu. ¿Y cómo lo avivo? Cuando yo hago lo que el Señor me dice. Pero si yo no hago lo que el Señor me dice, ¿qué me dice la palabra? Que lo estoy contristando. Y es lo que hacemos muchas veces: contristamos al Espíritu Santo. Porque Él nos dice lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Usted se puede despertar a la 1 de la mañana. Hasta la 1. Pero les llega al corazón: ore. Ore, 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 ore. No, después. ¿Qué está haciendo? Estamos en desobediencia. Porque cuando Él pone, ¿es para qué? Cuando Él lo dice, ¿es para qué? Para que usted y yo lo hagamos, porque hay una manifestación sobrenatural de parte de Dios en ese momento. Porque en ese momento en que Él me dice ore y yo lo hago, hay una respuesta, hay una palabra, hay una revelación de parte de Dios para nosotros. Porque la revelación va más que todo, ¿dónde se consigue? En lo secreto. No vaya o vaya. Dígale o no le diga.
No se lo dé o déselo. Ay, Señor, gracias por ti. Y después uno ve los resultados. Uy, Señor, gracias. Entonces, cuando usted y yo escuchamos y obedecemos, después, ¿qué es lo que hacemos? Dar gracias. O después, ¿qué nos pasa? Nos toca el lamento. Si yo lo hubiera hecho, yo por qué no lo hice. Oiga, es que el Señor me dijo, pero yo no lo hice. Y uno después que vienen los ay, ay, ay. Por eso que necesitamos tomar nuestras cargas. ¿A quién? Y entregárselas a Él. ¿Cuándo le entrego mis cargas? Cuando yo hago lo que Él me dice. Porque cuando yo hago lo que Él me dice, hay sanidad y hay liberación. ¿Qué pasó con el ciego? Señor, sáneme, sáneme, sáneme. Vaya la vez al estanque de Siloé. Vaya la vez. Pero si soy ciego, ¿cómo voy a ir? Vaya la vez. El ciego fue, se lavó y ¿qué pasó? Los ojos se le abrieron. ¿Qué pasó con el otro? Señor, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que me restaure la vista. ¿Pero por qué? Porque él escuchó que Jesús venía. ¿Y el qué dijo? Él es el que me puede sanar. Él me puede sanar. ¿Él por qué vino? Porque Dios puso el querer como el hacer. Llámelo, 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 llámelo. ¿Recibió o no recibió? Es la parte que nosotros muchas veces no entendemos. Él pone el querer como el hacer para que veamos su gloria. Porque Dios quiere manifestar su poder en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando la persona hace el querer como el hacer? Hay algo que se llama santidad. Y cuando yo obedezco a Dios, ¿qué viene sobre mí? Santidad. Santidad. ¿Por qué la santidad? Porque la santidad viene por la obediencia. Pero la rebeldía, ¿qué trae? Trae pecado. La rebeldía es un pecado. Y la rebeldía me aparta de Dios, pero la obediencia, ¿a dónde me acerca? A Dios. Y cuando yo llego a la presencia de Dios, soy libre de aquello que el enemigo ha puesto en mí. ¿Qué es lo que dice la palabra? Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Parafraseado. Dice, el yugo se pudrirá o el problema desaparecerá. Habrá una liberación a causa de la presencia de Dios. A causa de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios, ¿qué trae? Trae libertad. Por eso uno que necesita hacer lo que Él a uno le dice. Si yo no lo hago, ¿en qué estoy? En rebeldía. Entonces no voy a ver la gloria de Dios. ¿Qué más hace? El querer como el poder de Dios. El querer como el poder no es un atributo humano, es un atributo divino. Ahora, ¿en quién pone el querer como el hacer? En el hombre o en la mujer que Él escogió, que fue escogida por Él. Uno dice, no, es que ¿a mí quién me creó? Me creó Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios me creó? ¿Por qué? Dios me creó para algo específico. ¿Y qué es lo específico? Restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es algo específico? Es que mucha gente conozca al que usted y yo conocemos. Que usted y yo, que muchos oigan lo que el Señor tiene para él. ¿Por qué le pone a uno? Háblele, 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 compártale, compártale. Dígale. Es persona que usted por primera vez. Entonces, si no lo haces, ¿por qué? Ese no entiende, ese no escucha, ese no quiere. ¿Para qué se lo digo? Y después viene, yo por qué no se lo dije, y yo por qué no le hablé.
Porque Dios puede tener una palabra en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esa persona sea libre del gobierno de Satanás. Para que esa persona salga de esa cautividad. En Chichina hay un es como un indígena. Me conoce, pero yo no me acuerdo quién es. Pero yo voy donde mi hermana y él está por ahí cerca. Y hace mucho tiempo, no me acuerdo si estaba consumiendo marihuana. Chulo, no hay que más, hombre, bien. Entonces me ponía a conversar con él. Pero usted quiere ser libre de eso. Me dijo, no, pues es que cuando usted quiera ser libre, ¿sabe cómo se llama la solución? Se llama Jesucristo, se llama Evangelio. Si usted llega a Cristo, si usted busca a Dios, por medio de Cristo usted será libre de eso. Y ayer o antier, me pregunté, ¿qué hubo? Y me dijo, no, he visto la gloria de Dios, he visto la misericordia de Dios. Él dice, estoy orando, porque conmigo él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Él me dijo, estoy orando. Entonces parece que ha salido del consumo de marihuana. Yo digo, uy, gloria a Dios porque yo le compartí. Pero si no le hubiera compartido, qué pesar de él. Entonces Dios pone el querer como el hacer, para que usted y yo hagamos exactamente eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria en nosotros y a través de nosotros. Dios quiere mostrar su gloria. ¿Cuál es el problema? En que muchas veces no hacemos lo que Él pone en nosotros. Muchas veces no lo hacemos. Y es donde uno necesita tener claridad. Si Dios pone, simplemente que hágalo. No lo piense dos veces, hágalo. Tercer punto. Para que la iglesia sea de poder o el cristiano sea de poder, vaya a Filipenses 2, 14 y 15. Y dice, haced todo sin murmuración y sin contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cuál es la vida que usted y yo estamos viviendo? Porque es la vida que se tiene que ver en la iglesia. Si el cristiano quiere tener una vida de poder, quiere tener el poder de Dios, tiene que vivir una vida de acuerdo a la palabra. ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, sigue siendo la misma vieja criatura. No, dice, nueva criatura es. Tiene un almacén, y en ese almacén tiene las cosas viejas guardadas. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué me está diciendo? El cristiano se tiene que olvidar de la vieja vida, tiene que deshacerse de la vieja vida. ¿Y cuál es una de las cosas que hacíamos en la vieja vida? Vea, y usted, y es que ese, y es que fulano, y es que sutano, y es que perencejo. Nos lo pasamos criticando, hablando mal y juzgando a los demás. ¿Hacíamos eso o no? Claro. Y si nos hacían, teníamos un recordéis constante y permanente. Es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo. ¿Quién estaba enfermo? ¿El que hizo o el que recibió? El que recibió. ¿Por qué? Porque el que hizo de pronto no se acuerda, pero al que le hicieron se lo pasa recordando y recordando y recordando. Entonces, ¿dónde está la persona? Aferrada en esa vieja vida, que es un resentimiento, que es un enojo, es una enfermedad espiritual, de la cual el Señor quiere liberarnos. La palabra dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Qué me está diciendo? Desarraigue, quite de usted, quite el enojo, quite la rabia, quite el resentimiento. ¿Y cómo lo hago? Perdone y olvide. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que a mí el Señor me perdonó todos los pecados y no se volvió a acordar de ellos.
¿Dónde los echó? Al mar. ¿Y qué dijo? Prohibido pescar. Prohibido pescar. ¿Qué es lo que el Señor ve de nosotros? La nueva vida, no la vieja vida. Usted y yo, ¿qué hacemos? Si somos cristianos, si usted y yo tenemos la presencia de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué nos toca hacer? La vieja vida desaparece. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un corte espiritual. ¿Entre qué? Entre las tinieblas y nosotros. ¿Qué vivíamos? Vivíamos de acuerdo a las tinieblas. Tanta no sé cómo, si sé cuántas. La vulgaridad, la borrachera, todas esas cosas. ¿Eran de parte de quién? Eran de parte de las tinieblas. Pero cuando Cristo llegó, nos libera del enojo, del enredo, de la mentira, nos libera de las tinieblas y nos lleva ¿a dónde? A la luz de Cristo, a la verdad. La palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usted y yo conocimos la verdad. Y la verdad, ¿cómo se llama? Se llama Cristo, se llama palabra. Y usted y yo fuimos libres de esa vieja vida. ¿Qué nos corresponde? Permanecer en esa nueva vida. Ahora, esa nueva vida, ¿en qué se debe convertir? En un testimonio. ¿En qué? En un testimonio. ¿Se acuerdan antes? Aurelia, dime qué es esta cosa. No lo dejé entrar, qué es esta otra. ¿De qué hablábamos? De lo que conocíamos y veíamos en los demás. Y la gente de qué hablaba, de lo que conocían y veían en otros. No es que es esta cosa, no es que es lo otro, no es que es por aquí. Daban testimonio de lo que éramos. Ahora usted a mí, ¿qué nos corresponde? Dar testimonio de lo que somos. ¿Qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué me corresponde? Vivir esa nueva vida. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? Donde esté. Porque ¿qué tengo que ser? Luz en medio de las tinieblas. ¿Qué tenemos que ser? Luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué muchas veces? Porque yo lo digo. Hubo un compañero con el que, hubieron 3 compañeros o 4, pero había uno, el que teníamos una amistad muy bonita, y era que si yo tenía un trabajo y él no tenía, yo compartía mi trabajo con él. Si yo estaba sin trabajo y él tenía, hagámoslo. Trabajamos en compañía los contratos, o recomendábamos. Pero cuando yo me volví, éramos muy buenos amigos, pero yo me vuelvo cristiano, él viene, si él viene, él puede venir aquí a Manizales, pero él dice, yo voy a saludar a mi hermano. ¿Por qué? Se volvió evangélico, ya lee la Biblia, no habla sino de Dios, ya no toma. ¿Sí me estoy haciendo entender? La señora, éramos muy buenos amigos. Pero en estos días yo lo llamé. ¿Cómo es que le llaman a la suya? Háceme yo la salud. No. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que soy. De pronto dijo, no, si me va a hablar de Dios, ya me va a hablar de la Biblia. No. Entonces, es algo que, ¿por qué la gente nos rechaza? Porque tienen que ver en nosotros lo que somos. ¿Y qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Nuestro hablar antes era de acuerdo al mundo, ahora nuestro hablar debe ser de acuerdo a qué? A la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces, tenemos que tener claridad en lo que usted y yo somos. Ahora, cuando la persona es cristiana, para que el cristiano tenga poder, ¿qué tiene que hacer? La Biblia dice en Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿dónde tenemos usted y yo los ojos puestos? En el cielo, en la presencia de Dios, no en el ser humano, porque antes ¿qué hacíamos? Teníamos la mirada puesta en ¿quién? En los seres humanos, en la familia, en el papá, en la mamá, en los amigos. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre defrauda, usted y yo defraudamos al ser humano, pero Cristo no defraudó a nadie.
y Él no nos defrauda. Entonces, ¿dónde tenemos que tener la mirada puesta? En Jesús. Usted y yo cometemos errores, Él no cometió errores. Por eso la mirada tiene que estar ¿dónde? En Él. Si yo quiero tener poder, necesito poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Porque de Él viene la medicina. ¿De Él qué viene? La medicina. Santiago 1, 4, 1, 4, 1 al 4, ¿qué dice? Santiago, 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No esté de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo será constituido enemigo de Dios. Porque si yo pongo la mirada en Jesús, tengo fe. ¿Qué tengo? Fe. Estoy demostrando que tengo fe. Pero la otra palabra que lo que me dice, si yo tengo la mirada en Jesús, ¿qué voy a quitar de mí? Las murmuraciones y las críticas. Mire, ¿por qué yo no le digo a un cristiano de otra iglesia, véngase, véngase? No me gusta. Que Dios lo traiga es otra cosa, pero que yo vaya a sacar a un cristiano de otra iglesia, no. Véngase de allá no está Dios, allá no le sirve a usted, mire esto, mire aquello que estoy haciendo, estoy murmurando de la iglesia. Es que ese pastor, es que ese hermano, no. Yo estoy llamado a compartirle la palabra a la iglesia, al hermano, al que sea. Que Dios lo trajo, amén. Amén. ¿Cuántos se fueron de aquí? Señor, si es su voluntad, tráelos. Vuélvelos a traer, Señor. Que están congregando allá, listo. Pero está bien, no está bien, yo digo, Señor, tráelos, Señor, tráelos. Pero ¿a quién le digo que traiga? A los que Él tiene para acá. A los que Él tiene. Porque entonces para uno convidar a otro, tiene que decirle, tiene que darle argumentos que pueden dejar a la iglesia o al pastor por el mismo. Pastor, pero de todas formas ahí hay algo y es que cuando vamos a una congregación, sea la que sea, uno no va ni por el pastor ni por la pastora, uno va por recibir lo que viene de Dios. Yo no tengo por qué juzgarlo a usted de pronto si usted hace algo malo o esto, simplemente Dios lo hará a usted reaccionar y darse la cuenta de eso. Yo recibo todo lo que venga de Dios, bueno para mí lo recibo. Entonces, lo demás, ¿nosotros qué nos corresponde? ¿Poner los ojos en quién? en Cristo. Y si yo pongo los ojos en Cristo, voy a quitar la mirada del hombre, o sea que la murmuración y la crítica va a desaparecer de mi boca. En realidad, ¿A qué estamos llamados? ¿A bendecir o a maldecir? A bendecir. Y a eso nos corresponde a usted, a mí, bendecir. Y si es al cristiano, con mayores veras. ¿Por qué? Porque la palabra dice, bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A bendecir. Ahora, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque la palabra me dice que si yo soy una nueva criatura, tengo una nueva manera de hablar. Habla en el mundo como hablaba, según el mundo, pero ahora usted y yo como tenemos que hablar, según Dios. ¿A qué estamos llamados? A hablar como Dios habla. ¿Y cómo habla Dios? Según la palabra. Entonces, si yo hablo según Dios, ¿qué tengo? Poder. Entonces, la vieja vida, ¿qué tiene que hacer? Desaparecer. Para que la iglesia tenga poder, o el cristiano tenga poder, vaya a Filipenses 2:16. Ya termino. Asíos
de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. De que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, hay algo que usted y yo necesitamos tener claro. Si un cristiano quiere tener poder, quiere ver la gloria de Dios, ¿cómo debe permanecer? Firme. Firme. ¿Y qué es estar firme? Es que a pesar de o independiente de, yo no retrocedo. Yo no retrocedo. Yo no me aparto del Señor. Porque la firmeza, ¿a dónde me lleva? Vaya a Deuteronomio 28. Y lea el verso 1 y 2. 18. 28. 28. 28. 2 y lea del 1 al 3. Acontecerá que si yo oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Mira, voy a decir. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serás en el entrar y bendito serás en el salir. Cuando yo permanezco firme en la palabra, cuando yo permanezco firme en el evangelio, ¿qué estoy haciendo? Estoy permaneciendo en la bendición, y la bendición de Dios me va a alcanzar. Eso usted y yo lo podemos ver y podemos dar testimonio de ello. Pero la firmeza espiritual hace que la presencia de Dios permanezca en mí. Hace que Dios cada día sea el muro y el antemuro a mi alrededor. Puede que lleguen problemas, puede que lleguen dificultades, puede que lleguen muchas cosas, pero la presencia de Dios es el que nos mantiene a usted y a mí como Activos. firmes. La presencia de Dios nos llena de paciencia. El Señor nos da discernimiento, el Señor nos da entendimiento, el Señor aumenta nuestra fe cuando usted y yo permanecemos firmes. No me aparto y no me aparto y no me aparto del Evangelio. Yo llegué al Evangelio cuando este jovencito tenía... ¿cuántos años? Tenía como 7 años, tenía como 7 años. ¿Tres? ¿Y son cuántos? Son 30 años. Hemos pasado momentos que uno dice, uy, muchos me han dicho, el pastor me dijo, no es, hagamos una biografía, yo lo respaldo, el testimonio suyo. Porque a pesar de o independiente de lo que haya pasado, de lo que haya sucedido, son 30 años que he permanecido en el Evangelio. Son 30 años que he permanecido por Él y para Él. Y a eso estamos llamados, a permanecer. ¿Por qué? Porque si usted y yo lo miráramos, le contáramos, nosotros hemos visto la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Yo he visto la gloria de Dios. ¿Dónde hemos estado? Nos hemos quedado, como dice, me sorprendió el Señor. Pero ¿a quién bendice Dios y a quién respalda Dios y a quién Dios rodea? Al que permanece firme, al que no retrocede. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo permanezcamos firmes, porque Dios, ¿qué hace? Respalda. ¿Cómo permanezco firme? Cuando yo me aferro a la palabra. ¿Cuándo yo permanezco firme? Cuando la idea de usted y yo, ¿qué es? ¿Cuál debe ser? Agradar a Dios. Agradar a Dios. Pero muchas veces, ¿en qué nos centramos? En agradar al ser humano, o en agradarnos a nosotros mismos.
¿Y a qué estamos llamados? Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo agrado a Dios, le estoy dando el primer lugar. Y si yo lo doy al primer lugar, Dios a mí no me deja abandonado. ¿Por qué tengo que permanecer firme? ¿Qué encontramos hoy en día? Las tinieblas están gobernando a la humanidad, ¿o no? El diablo está haciendo de las suyas. ¿Y qué está pasando con mucho cristiano? Se va le falta compromiso, va dejando el compromiso y se va retirando de Dios, se va apartando de Dios. ¿Y qué hace el diablo? Tomar el control de ese cristiano. Que estamos viendo los tiempos de la apostasía. Pero Dios, ¿en quién se va a glorificar? En los que permanecemos. Hay del que se alejó. Hay del que se alejó. Entonces, mi hermano, ¿por qué tenemos que permanecer? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es ser luz en medio de la oscuridad. Es ser luz en medio de la oscuridad. ¿A qué estamos llamados? A que la gente quiera tener lo que usted y yo tenemos. A eso estamos llamados, a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué tenemos que dejar la mentira? Yo les cuento chistes, pero nunca chistes vulgares. Porque los chistes vulgares o los cuentos verdes eran del viejo hombre. Eran del viejo hombre. ¿Ahora qué somos? Somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Usted cómo se siente? Libre. ¿Usted se siente libre? ¿Se goza por estar libre? Pues no parece. No parece. ¿Por qué no parece? Porque si usted estuviera gozoso por ser libre, usted le daría un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amado Dios y Padre de la gloria, en este momento, Rey del cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Gracias te doy, Señor, gracias. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito Salvador, eterno Rey, maravilloso Dios. Hoy te queremos adorar, hoy te queremos exaltar, hoy te queremos bendecir, maravilloso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Dios Todopoderoso, eterno y maravilloso Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Señor. Gracias. Gracias te doy, maravilloso Rey, soberano Dios, soberano Señor, Señor mío, Dios mío, Rey de gloria, eterno Dios, eterno Rey de los cielos, Dios omnipotente. Aquí estamos, Padre mío, Dios mío, y yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, glorificándote, maravilloso Dios, poderoso Salvador, poderoso Rey. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Dios de los cielos, Señor, nos rendimos delante de ti. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esa autoridad. Bendiga al Señor Dios Todopoderoso. Alabe al Rey de Reyes. Adore al Señor de los Señores. Exalte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias por la palabra. Dele gracias por las bendiciones que usted ha recibido. Dele gracias por lo que Dios ha hecho. Dele gracias por esa sanidad que Dios le ha dado a su cuerpo, le ha dado a su espíritu, le ha dado a su alma. Dele gracias a Dios por el gozo que Él ha puesto en usted. Dele gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él lo ha sostenido. Él lo ha sostenido para estar en el Evangelio, para permanecer en la salvación. Dele gracias a Dios.
porque en este día el Señor le ha llamado para que usted pueda tener claridad que usted es un instrumento de Dios, que usted es una persona a la que Dios escogió, para que la gloria de Él se manifieste, para que el poder de Dios se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, Rey de gloria, hoy te adoramos, Señor, y te exaltamos, Príncipe de paz, Cordero Santo, Cordero de Dios, glorifícate, amado Rey de Reyes, glorifícate, Señor de señores. Padre, fluye hoy tu gloriosa presencia, fluye tu bendita presencia, Rey de los cielos, eterno Dios. Aquí estamos, Señor, y creemos, Señor, Dios mío, que tú, Señor, te estás moviendo, te estás glorificando, bendito Rey de la gloria. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya.